Hola, muy buenos días. Viernes, por fin viernes 15 de abril. Así que vamos a estar con ustedes una hora y después seguimos trabajando. O sea, no hay mucha la variedad. Estamos aquí con Pablo Ortúzar, antropólogo, que está dedicado al respaldo ideológico de Chile Vamos. Y podríamos hablar, pero cortito de eso porque es muy abstracto. Es muy abstracto. Sí, es muy abstracto. Nosotros necesitamos cosas, yo necesito a esta altura cosas más concretas, recetas de cocina, cosas así. Sí, bien aterrizaditas. La derecha seca y María más, Los Ángeles Fernández. Salen con esas cosas tipo el CPC con 109 medidas. Esa era la... Oye, no, es que no podemos pasar de bueno, María Los Ángeles al cosismo. Ya le vamos a tirar la oreja, no le vamos a aceptar eso, no. María Los Ángeles Fernández, que chilena, cientista política y académica y fundadora de Hay Mujeres. Hay mujeres chilenas. Hay mujeres chilenas, sí, que están disponibles para los cargos porque se les olvida de repente a quienes disponibles para todo. Hay mujeres disponibles para hablar, para opinar, para construir, no solamente para los cargos. Las mujeres servimos para algunas cosas, parece, porque para las otras nos desechan. No solamente para servir café y tomar nota en las reuniones. Para ser geisha. O sea, esa vocación a mí no me la dieron, nací sin esa vocación. Me reprobaron el examen de grado. Oye, pero tú dices que a la derecha le gusta solo el cosismo. O sea, no, les tinca. Todos estuvieron en algún minuto de acuerdo en que hacían falta ideas. Entonces convocaron, no sé, el redactor del texto o sea, de acuerdo. Sustento político, que es distinto, sustento político. No, ideas. La derecha se quedó sin ideas. Ya, entonces traigamos a gente que discute ideas. Ahora se está abriendo una discusión de ideas a nivel de las columnas, un debate. Y entonces ahora se asustan. No, ya no necesitamos ideas, necesitamos... ¿qué le vamos a ofrecer a la señora? Programas, cosas concretas. Bueno, pero son cosas que están relacionadas y al final las ideas, por muy abstractas que sean, después van madurando y se van aplicando a casos concretos. Son propuestas, claro, son interdependientes, sí. Pero nos vamos a los bandazos del mundo, digamos, elevado de las ideas platónico al mundo del cosismo lavinista. Exactamente. Pero al final las elecciones se juegan por un slogan, que quizás detrás hay una idea, porque ¿cuál dirías tú que es la idea pero que le llevó? Los eslogan para tener profundidad, para calar en la conciencia de las personas, tienen que estar construidos sobre la base de un desarrollo que remita a cosas que son profundas. Y educación pública gratuita y de calidad era algo que remitía a algo concreto, pero también a anhelos profundos. Hay un trabajo, y había un trabajo intelectual detrás, digamos. No era una cosa que apareció en el aire. Hay el espíritu de los tiempos. ¿Tú cómo conectas tus ideas con lo que está un poco en el imaginario colectivo en ese minuto? Un poco lo que logró Podemos en España con una simple palabra, la casta. A veces no tiene que ser ni una frase muy elaborada, la casta, y con eso conectaron. Pero no podrían haber partido del eslogan y después inventar la justificación. Eso no existe. Un poco la derecha a veces piensa eso, ya, mira, digamos que justicia y lavadoras para todo, ya listo, con eso estamos al otro lado. Pero siempre hay un slogan que es una especie de desafío, por ejemplo, igualdad. Y es cierto que yo entiendo que lo que hay detrás es que para tú llegar a un tema donde la igualdad se convierta como en un fin absoluto y lo más importante de todo, no es como el motor hoy día, el motor de este gobierno pareciera ser la igualdad, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. Nuestro enemigo a combatir es la desigualdad, lo ha dicho la presidenta Bachelet. Claro. Casi en todos sus discursos. Finalmente lo que quieren es igualdad, pues, dicho de una manera u otra, y claro, y eso requirió un contexto donde se valorara por sobre el mérito, por sobre la movilidad, por sobre las capacidades, también, porque hoy día tampoco se aprecian los talentos, te fijas, hoy día lo que pretenden es que las personas que no están capacitadas porque no se hizo la pega antes de educación, ¿qué pasa? Porque la promesa de la meritocracia y la promesa de la movilidad impulsa este país desde el año 90, crecer con equidad y todas esas cosas, y no llegó la promesa de movilidad, 25 años de promesa de movilidad, y la gente se quema las pestañas, se endeuda, sale de la universidad y es castigada por el lugar donde vive. Cuando su currículum dice, vivo en tal lugar y no en tal lugar. Es más una desilusión de expectativa. Lo que dice Carlos Peña tiene mucho sentido. Espérate, nadie destruyó la pobreza como en Chile. Nadie. Estamos de 40 a 7%. Pero nadie. Pero por lo mismo hay una revolución de expectativas también. O sea, cuando la gente mandaba a su hijo a la universidad, tenía la expectativa de que ser universitario el 2011 iba a ser lo mismo que ser universitario el 85.
que es la época en que ellos no pudieron ser universitarios. Y obviamente era distinto. Ahora todo el mundo accedía a la universidad, hay universidades de distinta calidad, distinto tipo, etcétera, etcétera. Y el resultado fue que mucha gente hizo una inversión con una tremenda ilusión y los retornos de eso eran nulos casi. Y salían con una tremenda mochila de endeudamiento. Porque bueno, te dicen, tienes que esforzarte, te endeudas. ¿Y después qué? Ahora, no todo es tan terrible, porque tampoco se había creado, ahora se creó un crédito, el crédito con aval pero vino después porque se ha puesto la autorregulación, querida Pilar. No, claro, porque yo creo que tampoco no le dieron prioridad a tiempo a las cuestiones importantes. Obvio. Por ejemplo, que el que tiene talento puede estudiar. Y que puede estudiar significa un crédito que sí tenga una tasa de interés que sea viable. No le dieron prioridad a tiempo. Tanto el anterior gobierno de Michelle Bachelet como el gobierno del presidente Piñera les estalló el tema de la educación en la cara. Bueno, en las discusiones programáticas de los respectivos comandos no vieron la educación como una prioridad, no la vieron. Y también hay un mecanismo ahí un poco complicado, que el tema del endeudamiento para acceder a estos bienes. Son bienes aspiracionales a los que se accedió mediante crédito, mediante endeudamiento. Entonces, esa cuestión iba obviamente generando una bomba de tiempo, si eso era evidente desde el principio. O sea, cuando Vitar, como ministro de Educación, le entregó, digamos, toda la cartera de estudiantes a los bancos, era obvio que esa cuestión iba a terminar explotando. Claro, no se hicieron cargo. Porque eran impagables. Pero lo lógico es... y también por las tasas de interés. Por eso te digo que son impagables, por el nivel de tasas de interés. Pero lo lógico es, y hoy día eso está descartado, es que quienes tienen acceso a mayores posibilidades también tengan que pagar más, porque después las personas que han pasado por una universidad evidentemente van a tener una mayor retorno. Sí, bueno, eso se ha demostrado, pero es que aquí falta un plan, falta una política más integral. La educación técnica ha quedado postergada. Y todo, y los niños ni hablar. O sea, el caso de Lisette, del Sename, de la niñita de 11 años que murió. Aquí se discutió ampliamente. Tenemos que darle prioridad a los niños, tenemos que darle prioridad a las etapas preescolares, tenemos que... La mayor inversión, la mejor inversión. Tenemos que invertir en los niños del país. Es más importante la educación universitaria gratuita. No, claro. ¿Cómo va a ser más importante? Yo sabes que siempre me he preguntado por qué la presidenta Bachelet, que apuntó también durante su primer mandato con el Chile Crece Contigo, que fue un proyecto bien emblemático, porque era la inversión en la infancia temprana, que es la que da mayor retorno, eso se abandonó ahora, no aparece con esa centralidad. Yo nunca más escuché, yo veo la prensa todos los días. Porque lo que importan son los universitarios. Y los universitarios que no son los más pobres, porque eso en un gobierno que hace de su slogan la igualdad, los dejó fuera, a los más vulnerables que están los CFT y los IP. La idea de gratuidad es una medida tremendamente regresiva que además, en teoría, o sea, cuando estuviera completa la política y abarcara a todos los estudiantes, terminaría beneficiando a gente que podría pagar por la universidad. Yo fíjate que cuando fuéramos Finlandia, yo estudié gratis en un país que no es comparación de nada en estos minutos, era un petroestado, Venezuela. Y yo creo que si un estado tiene la capacidad debe hacerlo, porque además ahí se juntan todos. Yo estudié con gente muy rica en la sala de clases y chicos que eran tapiceros en un barrio popular. Pero estamos hablando de prioridades. Claro, y dos, no es evitar que personas más pobres entren a estudiar a la universidad, sino que es hacer que la gente que puede pagarla lo pague y la que no esté cubierta. Sobre todo cuando tenemos otras necesidades tan acuciantes como que la niñita de 11 años muere en un hogar. O sea, yo vi la foto del hogar del Sena, me dieron la foto, es de terror, es un antro. Estaba era un lugar que estaba sobrepoblado, pero completamente, como 7 veces más personas adentro de las que supuestamente estaba capacitado para tener. Y además, tuviste que también salió un informe de las tasas de suicidio, intentos de suicidio. Había sido un 90%. 90% al interior de los hogares del Sename con los jóvenes con reclusión parcial. O sea, tenemos barrios en Santiago donde no hay seguridad alguna, digamos. O sea, aquí hay una serie de problemas. Pero hablamos de temas de elites y al mismo tiempo nos llenamos la boca diciendo que nosotros no somos de la elites y queremos que todo el mundo participe en el proceso constituyente. Los ciudadanos, porque no queremos, decía el abogado Francisco Soto. ¿Francisco Soto se llama? Francisco Soto es uno es socialista, ¿no? Y que es parte del proceso del Consejo de Observadores. Él decía que Insulza es parte de la élite y que no les gusta este proceso constituyente al que ha llamado la presidenta. Porque es de abajo hacia arriba. Insulza propone de arriba hacia abajo. Eso es lo más chanta que hay. Aparte que el gobierno de Chile es
absolutamente con el pueblo, pero sin el pueblo, en absolutamente todas sus políticas. Pero con show mediático, sí, y eso tiene mucho efecto. Está bien, pero en el fondo, como estos tipos son de un absolutismo ilustrado brutal, digamos, y después vienen a decir que ellos son representantes de alguna manera del pueblo, sin ser del pueblo, porque tampoco es que vivan como el pueblo, en ninguno de ellos, en ningún caso, en ningún sentido. Pero mira, pongamos paño frío. Este es un proceso que todo lo que vaya a resultar aquí no es vinculante. Yo trato de ver el vaso más lleno que vacío. Muy bien. Pienso que puede ser interesante un precalentamiento, claro, tiene un costo alto en términos monetarios, pero para que la gente se vaya entusiasmando y vaya opinando y vaya participando. O sea, en Chile todo el mundo quiere opinar y participar, y cuando le dan los instrumentos no lo toma. Sí, hay estudios que demuestran la participación declarativa. Pero quería participar a millones de personas, como dijo Michelle Bachelet, un millón de personas que van a participar en hacer esta constitución. Hazme participar a millones de personas los que pueden participar, pero sí, lo que estábamos hablando de antes, si resulta que en Chile el 80% de los adultos no es capaz de seguir las instrucciones para hacer una mamadera, según estudios serios. Pilar, querida, pero para eso nos tienen el constitucionario, pues con animalitos, pero son 10 si no vamos a tener que leer cosas muy sesudas, con animalitos nomás, como si fuéramos púberes. Es una toma de pelo, María Los Ángeles. Claro, es y el docurreality y todo. Mira, yo escribo una columna, me estoy autorreferenciando con los hombres. Yo digo, además, tanta crítica al lucro y a la sociedad de mercado, y todos estos facilitadores les terminan pagando. Yo digo, ¿por qué no, por ejemplo, no haber involucrado en esto como una cosa más épica, más mística, a los profesores de educación cívica o de historia y geografía, a una disciplina como la ciencia política, donde en Estados Unidos la ciencia política se propone dentro de sus objetivos extracientíficos la educación cívica, la educación ciudadana? Entonces, hacer una cosa un poquito distinta. Todo esto, el docu-reality, es todo como tan de mercado, encuentro yo, en un gobierno que además rechaza el lucro y dice que ahora viene el Estado y va a dejar de lado las lógicas de mercado. Yo veo ahí muchas contradicciones, en verdad. Sí, porque el gobierno de Chile es un lindo reality show aquí, al final. La izquierda logró hundir el gobierno de Piñera en buena medida, y el gobierno se dejó hundir porque no tenía con qué defenderse, pero aquí no había un proyecto político maduro para gobernar, y menos para hacerse cargo de las transformaciones entonces de la nueva mayoría, sí, de la dimensión que pretende. Tomaron un poco el grito de la calle, pero y es muy muy paradójico habiendo tanta intelectualidad. Mira, yo pienso por ejemplo en la reforma educacional, que en este país hay tanta gente que piensa en la educación hace tantos años, de todos los sectores. Yo digo, ahí yo no estoy a favor de la tecnocracia, pero un tema como la educación, que tú además necesitas reformas que se sustenten en el tiempo. El debate tampoco tiene por qué ser haber armado una comisión, pero podías armar, tú tienes desde la Sociedad de Instrucción Primaria hasta los Mario Weisblut, Beley, Cox, tanta gente que piensa en la educación, y hicieron esto, que partieron por el suelo, partieron por el tejado, la educación pública. Sí. No, sí, ese es un problema. Y ahí volvemos al tema de las ideas. Sí, hacer madurar las ideas, darle vuelta a los problemas, pensarlo una y otra vez en distintos grados de complejidad y de abstracción, es necesario para poder hacerse cargo de los problemas. Es muy necesario. La Concertación gobernó 20 años, pero estuvieron otros 15 preparando esos gobiernos. La cantidad de centros de estudio de la Concertación que durante la dictadura operaron, el Sur, Flaxo, etcétera, etcétera. Plan, son los intelectuales clave que después sostuvieron y le dieron quilla y visión a los gobiernos de la propia Concertación. Y pensaron cómo recuperar la política democrática. Personajes como Norbert Lerner, el mismo Ignacio Walker estaba en ese minuto por ahí, Manuel Antonio Carretón, es lo que tú dices. Y uno está permeando las ideas, la discusión. Eso es lo más importante, yo creo, que cuando uno ¿por qué es importante este respaldo como teórico? Porque en el fondo lo que uno pone los parámetros de discusión. Y hoy día los parámetros de discusión en esta sociedad los puso la izquierda. Pero es importante que la izquierda no está discutiendo, no hay mucho debate dentro de la izquierda. No, yo creo que hay más debate hoy día en el mundo vuestro que la izquierda. En la derecha. Eso fue lo que dijo Brunner. Dijo, bueno, aquí porque Atria en el fondo fue como un catch it all, porque llegó, es un tipo muy inteligente. El régimen de lo público. La idea del régimen de lo público, juntó una serie de personas que le firmaron, digamos, la idea, y sacó el otro modelo, y se instaló como la única idea, y entonces más o menos el gobierno de Bachelet opera con esa cuestión. Se lo compró todo. Pero no hay discusión interna sobre estos temas, y no hay discusión académica sobre estos temas. Atria nunca ha discutido sobre el régimen de lo público con ningún otro intelectual de izquierda. Sí, pero ponte tú, cuando habló Insulza antes de ayer, y que dijo el propio Jorge Pizarro, expresidente de la Democracia Cristiana, dijo, pero si Insulza dijo el sentido común.
Dijo sentido común que este proceso le parecía que no iba a llegar a ningún lado y que además no le gustaba porque en términos no era una cuestión para llegar a consenso, porque evidentemente van a participar más los míos que los otros, y que si tú querías en verdad una nueva constitución habían formas más fáciles de hacer, como que poner unas propuestas trabajadas, elaborar, y sobre eso se trabaja. Claro, dar como algunas orientaciones, lógico. No una cosa tan abierta quizá. Pero es sentido común. Al final es el sentido común, y eso es lo que yo tengo la sensación de que el gobierno se olvida que de repente el sentido común es más importante que estos reality shows, con estos docu-reality, con toda esta parafernalia comunicacional. Ya, bueno, una pena que se haya, al día siguiente ya estaba pidiendo disculpas, pero todos entendemos que es porque tiene una pega en el sector público, ¿no? Pero al final lo que yo quiero rescatar... Que puede ser muy contraproducente muchas cosas que él diga ahí con el rol que tiene tan capital, como ¿no? agente de la Haya. Claro. Pero bueno, él no se va a aguantar nunca a dejar de hablar. Pero al final... es el sentido común. Sí, pero ¿qué es el sentido común? Si el sentido común también varía, cambia, fluctúa. Sí, no es una cosa inmutable. Esta relación como a lo obvio, en verdad, todo el mundo cuando uno dice... Pablo, el sentido común es que 1 millón de personas, 2 millones de personas, y 15 millones de personas, y 16 millones de personas no pueden hacer una constitución en Chile. Estamos de acuerdo. Y si hacemos una constitución así, va a ser como el ajo. Está bien, pero sí, o sea, estoy de acuerdo que es de sentido común que algo mal hecho salga mal, por ejemplo. Pero el punto, mi punto es que apelar al sentido común para muchas otras cosas, a veces el sentido común no es malo. No es tan común. Pero ¿saben qué? De aquí no va a resultar una nueva constitución. De aquí van a salir insumos que tomará la presidenta, y con esos insumos va a mandar un proyecto, ¿verdad?, de reforma constitucional al Congreso. Yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua, de verdad. Yo creo que además los resultados que de aquí surjan no son vinculantes, y creo que sí va a cumplir un rol, y como dices tú, Pilar, quizá más inclinado hacia ciertos sectores políticos que otros, de movilización, de movimentista, que no hay hoy día en Chile, porque además el ciclo de la protesta está en el suelo. Está generando un nivel de fragmentación que no es... Eso es lo raro. La izquierda no está debatiendo, pero sí hay operaciones para desplazar personas, por ejemplo, el caso de Zapata, que ahora le dijeron que su consejo no... De observadores. Y él es un hombre tan prudente y tan controlado. Que se había excedido en las facultades con que había sido creado, porque también... Yo creo que nunca le explicitaron. No, fue todo muy y lo que les pasó a ellos es que se empezaron a sentir utilizados. Porque cuando tú te enteras por la prensa de la campaña comunicacional del docu-reality, ellos sí se enteraron por la prensa, en verdad. Y mientras tanto la presidenta está con cadena nacional y ellos se enteran. Entonces, después les dicen que el redactor final va a ser un tipo sacado de la moneda del PNUD. No, o sea, eso es increíble. ¿Habrá pasado en algún país algo así? Y que debe tener ya listas las conclusiones. ¿Te cabe duda? Obvio, pues si por algo ellos quieren tener el lápiz para la redacción final. Sí, entonces, claro que hay aprensiones de que este es todo un proceso, un reality show en el fondo para legitimar un proceso que ya está. Es que más que decir eso, decir, bueno, el proceso está, ¿por qué no nos involucramos? Yo lo que no entiendo, Pablo, y te interpelo a ti directamente, las críticas de la derecha, que de alguna manera estaban expresadas ayer o anteayer en el editorial de un diario, donde dice, bueno, se está pateando el supuesto que todo el mundo quiere participar. ¿Y qué pasa con aquellos que no estamos a favor de una nueva constitución, o que derechamente pensamos que no se necesita una nueva constitución, sino una reforma constitucional? Es que ese no es el punto. El punto que esto fue votado en unas elecciones, y dentro de las propuestas que hizo la presidenta estaba una nueva constitución y ella ganó por mayoría, pues. La posición que nosotros hemos discutido, yo no puedo hablar aquí por Chile ni por nadie, pero por lo menos en el IES, en el Instituto de Estudios de la Sociedad, empezamos a armar una de estas comisiones chiquititas autoconvocadas de 15 personas, que es uno de los niveles en que se puede organizar. Me imagino el nivel intelectual que va a tener esa comisión, entonces, igualita a las otras. Y la idea, y en el fondo sí, nosotros, o sea, el momento constitucional sí se generó, o sea, hay cierto consenso respecto a que hay que avanzar en reformas constitucionales profundas, que obviamente una reforma profunda es una nueva constitución, digamos. Pero la pregunta aquí, pero todo esto, o sea, el ambiente como de fonda que están armando para discutir es muy poco serio por parte del gobierno. ¿No? ¿De fonda o de fronda? No, de fonda. O sea, de fonda. ¿Qué quiso decir? La idea era un cabildo, pero esto terminó más en una broma, digamos. Sí. Entonces, eso no se puede, eso está mal, digamos. Pero por lo menos yo tampoco, no creo que una postura reactiva de gente que dice, a mí me parece que está ahí en la Constitución y no cambiaría nada. Claro, porque esto fue votado y fue aprobado en las urnas y la presidenta ganó por mayoría. Entonces, bueno, frente a esto, en vez de decir, no, hay que subirse, hay que tratar de volver a ser tema en la próxima campaña. Sí, yo creo que va a estar la presidencial va a estar constitucionalizada. Pero mi punto es que no tenemos una tradición deliberativa republicana en Chile, eso se perdió.
O sea, el nivel del debate alguna vez la público es tuvimos, miserable. Pablo? Sí, la tuvimos. Obviamente en un contexto mucho más elitista. Pues, sí, no, y las élites tenían mucho más control político, es cierto. Pero tú no crees que estás un poquito nostálgico así, ¿tú crees que eso No, pero yo no pretendo, pero yo no pretendo volver al contexto, estamos hablando, qué sé yo, de 1920, pero lo que estoy diciendo es que hay que reconstruir ahora con muchas más personas, pero un debate republicano razonable, una deliberación republicana razonable, porque si eso no existe, ¿qué es lo que vamos a armar? Si esto va a ser una patadas y combos, ¿no? Ya, quiero leer un tuit. Luis Alfredo Galdame escribe: este es el problema de los teóricos que tienen escasa vinculación con la realidad. Igualdad no va a existir nunca. Le falta calle. Le falta calle, claro. Dice, porque no somos iguales. He vivido toda mi vida en una comuna popular y he visto progresar a todos los que nos hemos esforzado y decidimos ganarnos el bienestar y no creímos en que el Estado nos proveería. Y no nos gusta el asistencialismo, este solo hace que las personas se queden esperando el maná que prometen los políticos y obviamente no serán iguales a los que se esfuerzan y trabajan duro. Luis Alfredo Galdame. En esto Atria para mí este es el sentido común, por ejemplo. No, Atria es durísimo en esto, en el texto en Neoliberalismo con rostro humano dice: la libertad solo puede ser entendida como igualdad. Porque si no es igualdad, es privilegio. Ya, equipar los conceptos. No, lo que pasa es que tú no puedes gozar de niveles aceptables de libertad si no hay mínimos de igualdad. El texto condena la idea de mínimos. Claro, o sea, de una base que más o menos... Y en Chile, a ver, pero concedamos, las desigualdades en Chile son brutales. Estamos entre los 20 países más desiguales. Pero veníamos avanzando o no. Ese es el tema. Veníamos avanzando. Yo creo que, como tú dices, la pobreza se redujo, pero esto se movió así. Y aquí es muy lento. No podemos esperar 40, 50 la libertad años. ¿Es lo mismo que la igualdad? Lo mismo. Esa es la no es lo mismo, postura. Yo creo que es que por eso es que está documentado la trampa de los países de los ingresos medios. Pero efectivamente, porque siempre pasa lo mismo. Cuando tú llegas a un nivel de bienestar, lo quieres todo al tiro y ¡pum! Al final involuciona. No, pero aquí también, yo aquí voy a defender también, en Chile hay un nivel de precariedad en muchas personas. Terrible, es terrible. Brutal, digamos. Entonces hay varios Chiles. Pero el punto es que eso uno no puede concluir a partir de la necesidad de justicia social que la igualdad es lo mismo que la libertad. Eso es de una radicalidad. Yo creo que hay una interdependencia. Yo no es que sea igual, que a la vuelta sigamos discutiendo este tema que está muy entretenido y espero que los auditores no se asusten. Y le quiero contestar a un señor que me dice, Ernesto Farfán, ¿por qué Pilar infiere que por no ser de derecha no podemos tener un buen debate intelectual? Jamás pensaría eso. Al revés, yo diría que los debates intelectuales hoy día, la que ha tenido primacía en la guía de los debates intelectuales es la izquierda. Y eso es lo que yo entiendo que Pablo está tratando de corregir, es como darle un sustento ideológico a la derecha. Esa situación. La derecha hoy día está generando un debate bastante bueno, pero al mismo tiempo aparece gente, los picados, digamos, que salen diciendo, ya, estas discusiones filosóficas no interesan a nadie, claro. Discutamos sobre las horas, pero... Bueno. Claro, entonces eso significa que sigue con la primacía del debate guiado por la gente de izquierda, que impone sus ideas. Pero vamos rompiendo esa resistencia. Cada vez más gente se va sumando a una discusión de fondo, de principios, de para dónde vamos, digamos. No, yo... Oye, vamos, María Los Ángeles, te juro que volvemos. Volvemos a Punto de Encuentro con María Los Ángeles Fernández, cientista política chilena, y con Pablo Ortúzar, antropólogo. Chileno también. Chilenos todos y todas. Yo soy transnacional, pero... yo fui a Patria. Cuando nací, no nací en Chile, entonces, pero no tenía, me querían inscribir como en Inglaterra, y me querían inscribir como chileno, entonces fui a Patria. Un año. Ay, chiquitito. Oye, eras como los pobres sirios que no tienen dónde yacer sus huesos, pobrecitos. Bueno, les quiero recordar que en este país hay 681 campamentos donde hay 34.000 familias, para que cuando de repente nos olvidamos de la gente más pobre y estamos todos pensando en gratuidad universitaria y tenemos gente condenada a vivir en los campamentos. Esa era la tarea de Cast, Evópolis, o sea, de paso, ¿no? Sí. Eliminar eso y no lo logró. No lo logró, y es difícil que lo logren. Evópolis ha ido rebotando, o sea, perdió un poco su visión social y se fue un tema como el liberalismo moral, una cosa así, pero ahora han ido volviendo como al tema de por lo menos lo que se incluyó en el documento de Chile Vamos, son visiones de opción preferencial por los pobres, por los niños, familia, etcétera. Entonces retomaron un poco esa agenda que es mucho más potente, obviamente, que ese como liberalismo medio de clase alta. Quiero leerle unos poquitos WhatsApp. Carmen dice: no podemos prestarnos este show, por lo tanto no hay que entrar en el juego de la izquierda.
Bueno, no, eso lo dice María Cristina. No, tiene que participar. Si se queda en la casa, otros toman decisiones por ti. Claro, pero a su vez ellos dicen que legitimas el proceso, María Los Ángeles. Entonces, bueno, pero si esto fue aprobado en las urnas, fue un programa aprobado en las urnas. Claro. No, pero esta idea de la derecha, aquí hay un tema importante. Respecto a eso que nos recuerdan, varios tweets nos dicen que fue una mayoría relativa, porque el 60% de abstención, pero la de Bachelet. Y es probable que en las próximas elecciones crezca la abstención. ¿Y qué vamos a hacer entonces? El gobierno yo querría decir algo, que ser conservador es saber cuándo hacer los cambios y saber qué cambios hay que hacer para que no se vaya de madre, digamos, la sociedad, para que no se desborden los procesos. Y este es un momento. Eso es el conservadurismo. Gradualismo, no. Es reforma, gradualismo, proceso. Eso es el conservadurismo. Pero los conservadores chilenos son de una rigidez. Sí, y la idea de rigidizarse frente a los cambios siempre conduce al choque, a la revuelta y a la violencia. Entonces, eso es algo que en verdad la derecha en Chile tiene que cambiar. Ser conservador es hacer los cambios necesarios y la profundidad necesaria. No volverse rígido hasta que la cuestión explota. Claro, y desnostar y decir no voy a participar porque no quiero legitimar. Mira lo que pasó con la inscripción automática del voto voluntario, que tanto fue promovido el voto voluntario justamente por la derecha, les jugó en contra. Obviamente. Porque los sectores más politizados y movilizados son la izquierda. Entonces Exacto. la derecha tiene que hacer un trabajo con su gente. Es decir, la política importa, hay que salir, hay que participar en los espacios que nos dan. No voy. O hay una denostación por muchos años de la política, de la actividad política. Y seguimos lo mismo. Bueno, hay que hablar de equidad, me parece una buena palabra, piso base que asegure oportunidades equitativas. De ahí para arriba siempre debiera estar el esfuerzo personal. Al final lo que hoy se quiere con esta nueva constitución es una carta fundamental a la medida del PC de Jackson, de Boric, de líderes radicales, indígenas, de dirigentes revolucionarios, de un sector extremo que es Bachelet, que se sacó el disfraz que nos ha hecho creer que hay una crisis institucional que no existe, que se necesita una nueva constitución. María Los Ángeles, dame tu opinión. Igual te encuentro linda, pero no metas preso. ¿No metas preso? ¿A quién tengo que meter preso? Saludo Carlos Schultz. No, yo creo que algo se equivocó ahí. Buen día, María Los Ángeles. La mayoría de Bachelet es 25% del padrón electoral. Se obtuvo el 60%. Su mayoría no es legítima. Elio Noya. Pero entonces no es legítimo el gobierno. Pero que no, es que ahí ya nos estamos yendo a otra... Ahí entramos en otra... Yo estoy de acuerdo. O sea, lo que yo he dicho y he escrito es que cuando tú tienes una mayoría electoral con una base tan grande de abstención, tienes que ser muy cuidadoso, y por eso critico profundamente la retroexcavadora, porque es una mayoría que es sobre arenas movedizas, pero y además que la gente va a votar hoy día y mañana cambia, la volatilidad también de las opiniones. Ya queda demostrado con una presidenta que lleva más de un año y medio con rechazo sobre... Porque tú hace 10 años podías decir, bueno, tengo la mayoría ya y es una cosa contundente, pero hoy día la gente cambia de opinión. Todos los que nos están escuchando, perdonen, los quiero mucho, pero somos antojadizos, hoy día decimos una cosa, mañana otra. Entonces, lo que quiero decir es que con la prudencia, es decir, tengo mayoría, pero bueno, hay cierto tipo de reformas que no puedo hacerlos con aplanadora. Claro. Si quiero que sean sustentables en el tiempo, como la educación. Hay otro tipo de cosas que a lo mejor el bono mayo lo puedes sacar con tu mayoría. Lógico. Pero entender que la educación, para que haya frutos, pasan generaciones. Entonces hazlo bien, involucra a los sectores que no opinan como tú, o sea, a los que están en contra de los partes de la solución y no del problema. Ese era el punto. Pero no lo supieron hacer y ahora estamos subidos en el transiberiano, yo creo. Hay una cosa así como que ya estamos subidos a un tren, no sé. No, también hay un problema transiberianos, ¿no? Pero hay un problema de justicia también en las reformas que se están haciendo, lo que hablábamos antes. Por ejemplo, si uno quiere generar igualdad de condiciones o equidad, digamos, pero también valorar el mérito, las políticas orientadas a los niños son claves. Lógico. Pero los niños no son meritorios, al menos hasta cierta edad. No marchan. No, los niños no tienen mérito. Hasta cierta edad son simplemente, digamos, el producto de su entorno en buena medida, digamos. Obviamente tienen personalidad y todo lo demás, pero todo lo que tienen lo reciben en buena medida. Entonces, las políticas orientadas a los niños a que desarrollen sus capacidades, sus habilidades cognitivas y su propia personalidad, digamos, que no se vean aplastados, eso es muy importante. Y en ese sentido, en Chile tenemos un déficit brutal. Y esos niños después son adultos llenos de problemas, llenos de discapacidades para entender cosas, problemas emocionales, etcétera, que revertir esos procesos es mucho más difícil. No, sin embargo, ¿qué te podría responder la nueva mayoría? Eso puede decir, no, Pablo, pero estás equivocado. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante. Creamos el Consejo Nacional de la Infancia. Claro, estamos diseñando una política nacional de la infancia y vamos a hacer una subsecretaría de la infancia. O sea,
¿Te das cuenta? O sea, te podrían responder, le damos todo el realce que corresponde a ese sector de la vida, la niñez y la adolescencia. Pero hay que ver las cosas que pasan también y en qué se están traduciendo esas políticas. Yo te respondo un poco, te estoy haciendo como el diablo. Siempre tienen, todos los gobiernos tienen como un plumero de políticas que supuestamente están propendiendo a buscar de la mejor manera posible una tendencia que se oriente hacia algo. Pero políticas concretas, cambios radicales y profundos en ámbitos que son graves. O sea, la muerte de esta niña es brutal. Sí. Y esto ya lo había avisado. O sea, el informe de CIPER del año pasado había mostrado que el Sename era una bomba, digamos, de abuso, de violaciones, de violencia, o sea, todo, y a nadie le importó nada. Entonces, ¿dónde está este gobierno que supuestamente está preocupado de los niños? No, si estamos mejorando las cosas. ¿Qué han mejorado? A mí me parece ¿Quién es más vulnerable que un niño que no tiene familia y que tiene que ser protegido por funcionarios públicos en el Sename? No hay nada peor. Yo no creo ser conservadora, estoy dispuesta a los cambios, pero el problema es que nos harán bailar el baile de la izquierda. Siempre son más aplicados y van preparados. Solo pretenden legitimizar su juego, dice Sonia. Pero es que el conservadurismo es buscar cambios a tiempo, cambios razonables. Claro, Sonia, hay que moverse, Sonia. Hay que salir y plantar lo que uno quiere y piensa. Porque el conservadurismo es conservar dentro de los cambios aquellas cosas que son valiosas y que hemos aprendido. Eso es ser conservador. En Chile el concepto de conservador, claro, el viejo momio rígido que quiere que las cosas se queden como están para siempre. La hacienda. Pero eso no tiene ningún sentido. La hacienda congelada. ¿Y qué les parece a usted la propuesta de los empresarios ayer que le hicieron al gobierno? 109 medidas para aumentar la productividad. Fíjate que esta es la tercera propuesta de productividad, en vista que ya estábamos claros que las expectativas de crecimiento son bastante nulas. 1.5 dijo el propio Fondo Monetario Internacional, y hizo una propuesta en menos de un mes, la anunció el ministro de Hacienda con 22 medidas. Después la Comisión Nacional de Productividad, que presidida por Joseph Ramos y que trabajó, digamos, nombrada por la presidenta, con 21 medidas, y ahora 109 medidas por parte de los empresarios. O sea, todos están de acuerdo en que como este país va a crecer poco, tenemos que hacerlo crecer a través de mejorar los procesos en el fondo. ¿Qué le parece a usted? ¿Va a ser efectivo esto para sacarnos del alargamiento de poco crecimiento? Fíjate que Luxich, en la memoria, Andrónico Luxich del Grupo Económico Quiñenco, dice que solo en la crisis del 99 y 2009, hoy día no estamos en una crisis internacional de esa magnitud, o sea, ni nada que ver. Solo en esa época, en 99 y 2009, tuvimos tasas más bajas, y durante los últimos dos décadas no habíamos registrado 2 años consecutivos con tan débil dinamismo. Bueno, está muy preocupado y dice que que finalmente las reformas sí están generando incertidumbre. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que efectivamente tenemos propuestas a favor para promover la productividad, Pilar, como tú dices, everywhere, por todas partes. Tenemos distintas instancias que están promoviendo cosas. Se declaró este año el año de la productividad y yo encuentro fantástico, pero no veo un paso más. Es decir, tenemos el empresariado muy proactivo, proponiendo cosas, la Comisión Nacional de la Productividad, el mismo gobierno. Pero, ¿qué faltaría ahora? Eso tiene que hacerse carne o lo tiene que tomar alguna institución con peso específico que lo impulse. Eso tiene que ser el gobierno, pues. Bueno, pero el Ministerio de Hacienda está preocupado de lo macro, de todo esto. El Ministerio de Economía le asigna a las empresas de menor tamaño. Yo pienso que la Comisión Nacional de Productividad tiene que tener un estatus distinto, no puede ser una comisión provisoria, tiene que tener mayor pelo, mayor tonelaje y dar un salto, porque si no, esa sí es la trampa de los países de los ingresos medios. Ustedes hablan de la evolución expectativa, nos vamos a quedar pasmados. Sí. Yo leí la entrevista que le hacen al economista Sebastián Edwards el domingo, donde, claro, y es muy dura, porque efectivamente él dice además, por un lado el gobierno alimenta y alienta que todo el mundo haga propuestas, porque propuestas no nos faltan, pero por otro lado sus políticas van en la dirección contraria. Sí, y que al parecer toda la agenda productiva del gobierno de declarar el año de la productividad era como una especie de aspirina para el mundo empresarial, claro. Sí, igual nos preocupa, incluso lo creamos año de la productividad. O sea, no estamos enfocados en el crecimiento, pero nos preocupa entonces la productividad, que es una forma de crecer reordenando los procesos de una manera distinta, con capacitación. Llevamos muchos años arrastrando el poncho, pues, sí. Pilar, lo que pasa que mientras el cobre daba jugo, pero el cobre ya no da jugo, y tenemos una industria basada en los commodities y en el retail, y punto, no hay más. Y los salmones, mira cómo estamos, están despidiendo gente. Ojo, que es muy dramático. Por las dinámicas históricas de cómo se ha organizado el trabajo y la producción en Chile, los chilenos no estamos acostumbrados a ser demasiado responsables respecto a la economía y al debate económico, que siempre se ve como algo
algo de elite, de los empresarios, de las grandes... Pero si no cuidamos la base económica del país, lo que vamos a perder principalmente son libertades y eso va a ser general, digamos. ¿Por qué vamos a perder libertades? ¿Por qué que nos va a llamar en términos económicos tiene que traducirse en un yugo desde arriba? Porque eso desde el poder coercitivo va a ser eso. Es que perder... No, es que no solo el poder coercitivo. Una persona que pierde la capacidad de autosustentarse económicamente, por el desempleo, por etcétera, etcétera, es una persona que se ve mucho más vulnerable frente a los abusos en el mercado, a los abusos del Estado, etcétera, etcétera. O sea, tener trabajo, tener un empleo con condiciones dignas, etcétera, es una base que sostiene la privacidad, la vida privada, poder mantener una familia. Todo eso es importante para la dignidad de las personas. Y de hecho, evitar los abusos del trabajo también tiene mucho que ver con poder irse, poder decirle al jefe, ¿sabéis qué más? Chao. Mi trabajo vale, y si tú no tener respetáis, otras alternativas, claro, que tengas si alternativas. Te pasan la planadora. Un país estancado, sin crecimiento, si no nos preocupamos, hay que meter muchas personas piensan que el tema económico es como un tema marciano y que solamente los temas políticos son de todo. Son interdependientes pero esto también. Es muy importante. Sí. Pero ¿por qué la gente, yo no creo que la gente piense que el tema económico no es importante. El tema económico significa vacaciones, significa poder aportar a la educación de tu hijo. Significaba, porque ahora ya no va a poder aportar a la educación de tu hijo. Significa elegir. Sí, pero en Chile es y la gente se lo cacha. Pero es raro porque, por ejemplo, cuando uno revisa la reacción de los votantes en Chile respecto a países donde hay una tradición más de responsabilidad política respecto a lo económico, son los países que tienen una tradición de más popular de lo económico, son mucho más, el voto persigue mucho más el crecimiento económico, la competencia en los mercados, etcétera, etcétera, que promesas medio abstractas de igualdad, de no sé qué. El populismo está más contenido. Pero mira, Pablo, yo creo que este tipo de preocupación, como muchas cosas en Chile, está como binominalizada, como que el crecimiento le preocupa a la derecha y a la izquierda le preocupa la redistribución. Claro. Y yo creo que, por ejemplo, cuando llegó el presidente Piñera al poder, acuérdate cuál era su eslogan: vamos a hacer lo mismo pero mejor. Sí, él decía, bueno, el quinto gobierno de la concertación. Claro, no puedo echar atrás cosas en las cuales había avanzado los gobiernos de la concertación, pero nos vamos a preocupar del crecimiento y nos vamos a preocupar de la seguridad. La seguridad ya vimos lo que pasó, está la ley Hinspeter, que hoy día la están como remozando la misma nueva mayoría, y el crecimiento, el problema del presidente Piñera es que creció con viento de cola, no generó reformas de verdad estructurales que permitieran sustentar ese crecimiento. Ese es el problema, hay que decirlo. Lo dijo Fontaine, uno que fue profesor de él, un señor mayor que no sé si es el papá de todos los Fontaine, no tengo idea, se lo dijo hermano. No tengo idea. El que sale, no sé si es el mismo que sale en la película Juan Los Andrés Chicago Boys. Le dijo, no, Juan Andrés Fontaine fue el ministro de Economía, uno que es mayor que todos. Que se murió. Él le dijo, hubo una polémica, que fue profesor del presidente Piñera. Entonces, el tema social de proyectos. Ahora, lo que está diciendo Edwards es muy interesante, porque dice, la nueva mayoría tiene un frame, tiene una visión de mundo, un marco, que es de la segunda mitad del siglo XX y no está mirando para dónde va el mundo y cómo van las lógicas productivas. Él habla de la cuarta revolución industrial. Nuestras reformas tienen que enfocarse hacia allá. Y además da un dato, él dice, en los próximos 80 y tantos meses no sé cuántos empleos se van a perder en Chile, justamente por el impacto de la tecnología en la economía. Eso es lo que además hay un discutir. Discurso de izquierda que es muy dañino. Porque dice como, bueno, y a mí qué me importa que el sector pesquero, si son 4 familias o 3 familias, ese discurso de que son 2 familias, son 3 familias, son 6 familias, ¿no? Es alienar el hecho de que nuestra base económica depende, digamos, de ciertas industrias que podemos discutir si hay que dividir el poder dentro de ellas, exigirles más, regularlas, pero no podemos desentendernos de la economía nacional diciendo, no, si esos son 6 familias, yo no tengo nada que ver con ellas. Eso es ridículo, es de un nivel de irresponsabilidad brutal. Pero por otro lado están pasando cosas, tú ves el mundo del emprendimiento, yo no sé si en el resto de América Latina hay tanta, tú ves ahí una cosa muy... Bueno, tenemos como récord en innovación. Por eso te digo, yo es un mundo, y nunca como antes había habido tantos instrumentos de política pública para fomentar el emprendimiento. Yo veo con mucho detalle lo que pasa con las mujeres. Chiquillas, vean todos los programas y todos los instrumentos que hay muchas cosas. Banco del Estado, Cercotec, en fin, Corfo, miren eso. Yo creo que es muy importante democratizar el debate económico, porque por ejemplo, con los temas constitucionales se hace un gran esfuerzo por democratizarlos, por ponerlo en nivel como ciudadano fácil, etcétera, etcétera. Pero en los temas económicos es como, no, eso déjelo a nosotros, lo vamos a discutir aquí los economistas, la gente del Banco Central, etcétera, etcétera. Pablo, no es ¿tú tema no crees suyo. que con el proceso constituyente no se va a contribuir a democratizar eso que tú anhelas? Porque el tema de la propiedad se va a tener que discutir.
Sí, pero, o sea, si tú abres este proceso, ¿qué vas a hacer? Vamos a discutir estas cositas y esto lo vamos a dejar suspendido allá arriba, pero, por ejemplo, ¿no? el crecimiento jamás ha sido discutido democráticamente. Es un tema de élite, pero absolutamente. Sí, y estas reuniones que hacen, pesar del impacto se reúne la CPC con la presidenta, le presenta un plan, el ministro del Interior, el ministro de Economía toma nota, el ministro de Hacienda dice que está bien. O sea, no, pero el debate, en fondo, el debate económico nunca ha sido popular en Chile, nunca se ha popularizado. Es que ¿cómo lo haces, bien, Pablo? ¿Cómo lo haces? Porque no hay una instancia, no hay un interlocutor, así como la CUT dice representar a todos los trabajadores, y aunque sea del Partido Comunista y hay un 5% que esté en la CUT, da lo mismo. Es como una instancia con la cual representa a los trabajadores. Pero es importante conversar de economía. A la economía. Es que el debate económico, sí, estoy tratando de seguir la lógica de Pablo. El debate económico obviamente está sustraído de las lógicas populares desde el minuto, que hay que mirar hacia atrás, sí, los eventos históricos, lo que fue la crisis de la deuda en América Latina, la creación de figuras como los bancos centrales, ¿me entiende? Que son figuras como sustraídas de los ciclos electorales y de un debate más popular. Hay temas que son sacrosantos y que no se tocan. ¿Sabía cuál era la función del Banco Central? Cuando asumió pensaba que el dólar, que el precio del dólar lo fijaba el Banco Central. Claro, o sea, como hay cosas básicas que afectan la economía de día a día. Yo no estoy diciendo que la gente no sepa esas cosas. O sea, mucha de la gente en el Persa que vende cosas que importa te dicen, puta, es que el dólar subió y está más difícil traer cosas, entonces estoy más complicado, pero es importante que haya un debate público respecto a la inflación, cuál es nuestra estrategia económica, cómo se están organizando la industria, cuáles van a ser las industrias a las que les vamos a dar prioridad. Por ejemplo, el turismo en Chile tenemos un tremendo potencial, y es increíble, muy maltratado. Y tenemos una subsecretaría de turismo. Que una vergüenza. Le subimos el pelo a la cuestión, pero tú ves zonas del país que tienen un potencial tremendo, están inexplotadas. Abandonadas. Todos esos temas, ¿por qué no la estrategia económica del país se puede discutir más democráticamente? A mí eso es lo que me llama la atención. Siempre un tema como aparte, como si era un papá, digamos, que Estado, Banco Central y empresario, que es un tema, no se preocupe, bueno, mijito. Es que se ha generado toda una ingeniería de instituciones económicas que sustraen esto, porque son temas que no pueden estar dejados al debate popular, porque son temas... A veces son muy técnicos, pero hay muchos aspectos que no son tan técnicos. Delicados. Imagina, la regla fiscal, ¿tú las vas a poner al debate popular? No, está bien. Yo digo, podría ser, pero hay una decisión que se toma en algún minuto. Pero mi punto es discutir, hablar sobre crecimiento, hablar sobre productividad, a qué nos referimos, las condiciones laborales en Chile también, conversarlo más abiertamente. Financiera, pues Pablo, imagínate cómo todos estos especuladores como este señor Chan, todas las semanas estamos viendo casos como los quesitos, como la Polar, como ¿cómo se llama esta? Las Eurolatinas o la no sé cuánto, ahora este señor Chan con la madre. Ya, nos vamos a una pausa. Punto de encuentro con Pablo Ortúzar y María Los Ángeles Fernández. Nos queda muy poquitito, así que me gustaría que ustedes se pronunciaran qué les parece si el Tribunal Constitucional finalmente tiene derecho o no a impugnar los 4 puntos de la reforma laboral, o se está convirtiendo en una tercera cámara y pasando a llevar la voluntad popular, como dice el oficialismo. Pablo. Bueno, los que más han recurrido al Tribunal Constitucional en la historia constitucional de Chile han sido los gobiernos de la Concertación, para empezar. Y para seguir, en todos los países, en todas las repúblicas, hay espacios que buscan equilibrar el poder para que las mayorías no puedan ejercer un poder abusivo sobre las minorías. Estos espacios son y resguardar los principios constitucionales. Entonces, decir que per se tener un tribunal constitucional es algo antidemocrático, no sé qué, eso es absolutamente falso y es una movida política muy baja porque amata con una institución fundamental de la República. Esto es una discusión que se tiene que dar de manera mucho más seria de lo que se está dando. Yo estoy de acuerdo, lo suscribo, simplemente diría, el problema está en la conformación, que yo creo que el Tribunal Constitucional, los criterios de su conformación y la manera como se han ido cumpliendo esos criterios permite observar que a lo mejor su calidad de un cierto nivel de calidad está cuoteado, pero eso va a pasar con todos los poderes autónomos, porque como estábamos diciendo antes, el binominal desaparece como sistema electoral, pero persisten estos espacios como burbujas, ¿no? Banco Central, Consejo Nacional de Televisión, Alta Dirección Pública, Consejo del CERVEL, ahí sigue, el binominal tiene ahí espacios calentitos para seguir, digamos, estando cobijado, pero yo creo que el Tribunal Constitucional no está puesto en duda, ¿no? Yo creo que, como tú dices, todos los países democráticos tienen esta figura. Claro, pero finalmente el alegato es que las mayorías, que son las que están hoy día representadas en el Congreso, no pueden ser pasadas a llevar. No, porque si una mayoría decide pasar por sobre la Constitución, obviamente tiene que haber una instancia de control. Sí. Sí, esa es la lógica. Porque si no, las mayorías harían lo que quisieran
pasando por sobre las minorías, aplastándolas, y eso no es la idea de una república, viviríamos en guerra civil, digamos. Claro, y por eso se pone el Tribunal Constitucional dentro de estas instancias contramayoritarias, pero se dice de esa manera, yo creo que es un poquitito liviano. Yo creo que tiene que existir el Tribunal Constitucional, y claro, cuando no te conviene, dices todas estas cosas, claro, pero cuando te convenía calladito, usabas el recurso. Yo lo trato de entender la lógica de la oposición, es su último recurso y van para allá. Se hizo con la ley de inclusión también, sí, ya se... Está bien. Ya, nos vamos entonces. María Los Ángeles Fernández, muchas gracias. Pablo Ortúzar también, ha sido muy entretenido, y que tengan un buen fin de semana todos ustedes y que descansen. Va a ser lluvioso en la casa con sopa y pillas ricas. A poner plásticos en el techo. Yo tengo que poner plástico en el techo, justamente. Mi maestra no me hizo bien el trabajo. Y bueno, y si no limpiaron las canaletas, fregar. Sonaron. Adiós, gracias.